Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en esta señal que es para las y los salvadoreños, pero también para nuestros hermanos cercanos en Estados Unidos y en todas partes del mundo que siempre se informan a través de Gente Ve. Hoy el tema que nos trae es un tema que tiene que ver con la salud de las mujeres, con la educación en derechos sexuales y reproductivos, el tema de la legislación, una nueva ley aprobada en la Asamblea Legislativa, en fin. Para eso vamos a estar conversando con Denis Muñoz, abogado de la colectiva feminista. Buenas noches, Denis. Hola, buenas noches. Gracias por habernos invitado. Y también nos acompaña Noel González. Noel González es un joven miembro de Jóvenes Voceros en Derechos Sexuales y Reproductivos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes les invitamos, ¿verdad?, a lo largo de esta conversación, que como ya decía, vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, muy trascendental, que últimamente usted ha estado escuchando por el tema de salud, que tiene que ver con el nuevo virus del Zika, provocado siempre por este mosquito, este zancudo, Aedes aegypti. Pero tenemos una nota que ha producido Diana Díaz, parte del equipo de producción de este espacio. Adelante. Luego de la existencia del virus Zika a nivel mundial, el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud, tomó precauciones por medio de diversas campañas de conocimiento para evitar la propagación de este virus transmitido por el zancudo Aedes aegypti. Según las autoridades de salud, las personas que podrían salir más afectadas con este virus son las mujeres embarazadas, pues corren el riesgo de que su hijo nazca con microcefalia, es decir, desarrollo insuficiente del cráneo. El Zika, el cáncer de mama, el cáncer de útero y otras enfermedades son algunos padecimientos que repercuten más en la salud de las mujeres que en hombres. En nuestro país ya se han registrado 207 casos de embarazadas, bajo evaluación por sospechas de Zika, pero ninguno de los 29 nacidos han presentado microcefalia. Mientras las evaluaciones en las mujeres embarazadas continúan, en El Salvador aún no existe una legislación o iniciativa de ley para que la Asamblea Legislativa analice una medida que ampare la interrupción legal en estos casos o en casos que esté en peligro la vida de la madre. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas utiliza como lema la epidemia de la microcefalia causada por el virus Zika para pedir la liberación del aborto en toda América Latina. Bueno, está en contexto la nota. Hablábamos de que la propagación de este virus Zika ha puesto en alerta no solamente a América Latina, sino sobre todo a la Organización Mundial de la Salud, a todo el mundo, porque en Brasil de más de 4,000 mujeres ya han muerto 49 niñas y niños que han nacido con microcefalia. Es una investigación que está en curso. Las autoridades de salud han dicho que no significa mujer embarazada, sospecha de Zika, microcefalia, pero que sí hay una fuerte relación. A ver, Noel González, ¿cómo ustedes han dado seguimiento a este tema en la atención a las mujeres embarazadas que, como decíamos, han tenido un diagnóstico de sospecha de Zika? Hemos dado desde Jóvenes Voceros y Voceras y también la agrupación ciudadana, hemos estado llevando un seguimiento de estos casos a través de la información que día a día el Ministerio de Salud está brindando. Creo que nos estamos muy atentos, ¿verdad?, a esa información que se está dando y también lo que está pasando en toda Latinoamérica, en los otros países, el caso de Brasil, por ejemplo, que ya lo mencionaba, y también en Colombia. Recordemos que en Colombia pues procedió hace unas semanas a la primera interrupción de un embarazo, precisamente porque tenía un feto con microcefalia. Entonces, es interesante la información que se brinda, dado que el feto tenía microcefalia y sí se encontraron restos del virus del Zika dentro de su cráneo cefálico. Quizás para que la población también tenga elementos de juicio,
Denis, quien es un abogado que tiene años trabajando con la colectiva feminista y que conoce todo este tema legal en torno a la interrupción del embarazo, primero le pediríamos que nos explique a qué nos referimos con interrupción de embarazo por causa de salud y frente a esta emergencia, ¿cómo están viendo ustedes el tema? Bueno, eso me obliga directamente a hacer un análisis histórico de lo que tiene que ver con el tema de aborto en El Salvador. Es de advertir que a partir del 20 de abril de 1998 nos encontrábamos con una penalización parcial de manera expresa en El Salvador. Digo esto porque sí se encontraban las indicaciones tradicionales de aborto en donde sí establecía el aborto terapéutico, que es el aborto por causal salud, que así es visto en muchos países de América Latina. De tal suerte que hasta 1998 sí era permitido de manera excepcional y no de manera absoluta la interrupción del embarazo. Sin embargo, cuando se penaliza, particularmente a partir del 20 de abril de 1998, el aborto, es interesante de que es donde se viene toda una violación al derecho a la salud de la mujer, porque incluso cuando se encuentra mal de salud, ella con un cáncer intrauterino, cáncer de mama, como ya se dijo en la nota introductoria a esta entrevista, es interesante de que no tienen ni siquiera la oportunidad o la opción de poder decidir si pueden interrumpir su embarazo. A pesar de esto, la Sala de lo Constitucional ha dicho dos elementos muy interesantes en el 2007, cuando resolvió la inconstitucionalidad 18-1998, cuando unos estudiantes de la UES dijeron justamente de que era inconstitucional el no haber regulado estas figuras que sí estaban en el Código de 1973, Código Penal. Y en pocas palabras, la Sala de lo Constitucional dijo que sí, efectivamente, se podía permitir un aborto terapéutico en razón de la salud de las mujeres, pero evidentemente cuando estuviera justificada, pero en las condiciones bajo las causas de justificación que establece el artículo 27 del Código Penal salvadoreño, siempre de 1998. Entonces, en ese caso, estaríamos en un estado de necesidad, habla la ley, y es una de las excepciones en las cuales se materializa que no hay un derecho absoluto, sino un derecho relativo. Por supuesto, hay una colisión de derechos entre la mujer gestante y el feto, y en este caso particular, sí perfectamente se puede desarrollar. Y un elemento más que sí desarrolló esta resolución de la Sala de lo Constitucional fue justamente el hecho de que quien tiene que regular tal circunstancia es la Asamblea Legislativa, porque su función administrativa a la luz de la Constitución de la República de El Salvador es precisamente el hecho de legislar todos los temas, y así le remite la responsabilidad administrativa a la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, y este punto es refrendado, si se quiere ver así, o ratificado en la resolución 67-2010 de inconstitucionalidades que también la Agrupación Ciudadana, por cierto, el 25 de septiembre del 2010 la presentó justamente, el 28 de septiembre se presentó esta demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, afirmando justamente la necesidad de que se regulen, por supuesto, estas situaciones. Y luego, más adelante, creo que podemos hablar un poco del tema del caso de Colombia, que es muy interesante. Sí, y además vamos a hablar de cuáles eran estas causales que se permitía en El Salvador en el año 98, como ha dicho Denis, pues interrumpir el embarazo. Pero antes de esto, Noel, estamos hablando de que ustedes tienen como bien identificado cuáles son los factores que afectan a las mujeres por la cual podrían requerir, necesitar una interrupción legal y segura del embarazo. Precisamente así es, y nos alarma pues porque hay embarazos ectópicos, esos embarazos que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y que para el año 2014 fueron 405 embarazos ectópicos registrados. Es una de las situaciones que nosotros vemos como un alto peligro, ¿no? Quizás en este canal tratamos de que también sea un poco educativo. Cuando hablamos de embarazo ectópico,
Para la gente que no conoce, ¿a qué nos referimos? Ok, el embarazo ectópico es aquel que se da en las trompas de falopio, que no se implanta el óvulo fecundado en el útero, sino que se implanta exactamente en alguna parte de las trompas de falopio y a veces inclusive en el ovario. En esta situación no se puede desarrollar, ¿verdad? No puede haber un crecimiento de esas células que han sido fecundadas y en ese sentido hay un límite en las trompas de falopio que ya no permite. Cuando eso se da, resulta que tiene que extirparse. ¿En qué estamos diciendo? Tendría que hacerse una cirugía para poderlo sacar, ¿verdad? Para poderlo extraer. Eso se hacía antes de 1998, cuando se aplicaba el aborto terapéutico, que era una de las formas para poder prevenir la muerte y riesgos mayores a la salud de la mujer. Hoy en día no. Se espera que la mujer llegue al alto riesgo, es decir, a que se dé la ruptura de la trompa de falopio, a que haya una hemorragia interna para que el personal médico pueda proceder. Nosotros decimos, es una situación crítica para la vida de la mujer. ¿Por qué esperar a que eso se dé? ¿Por qué esperar que esa situación suceda y poner en riesgo la vida de las mujeres cuando se puede prevenir, cuando se puede actuar para poder garantizar la vida y la salud de estas mujeres como un derecho? ¿Qué otras causas han detectado ustedes que ponen en riesgo la vida de las mujeres por un tema de salud, además de los embarazos ectópicos? Otra de las causas es los embarazos impuestos o esos embarazos que la tercera causa de muerte materna para el 2014 se tenía registrado eran los suicidios en razón de embarazos no deseados. Y esa es la hipótesis que se maneja y hay que tener en cuenta que en un país como el nuestro, donde la tasa de embarazos es el 30% en adolescentes, es preocupante. Y tenemos embarazos en niñas de 10 a 14 años. Una niña con un embarazo a esa edad, creo que es una situación bien difícil y creo que el Estado debería de poder garantizar opciones para que el desarrollo pleno de esa niña pueda primar, ¿no? Como el bien jurídico, como decimos, la importancia en ese momento es sobre la niña y también la Lepina lo dice. Pero en este país donde no existen opciones para poder interrumpir embarazos, en esos casos, que la ley también lo dice, y Denis pues nos puede secundar, que todos esos embarazos en niñas de 10 a 14 años son violaciones, claro, según la ley. Entonces, ¿pero qué está haciendo el Ministerio de Salud? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia para poder salvaguardar la vida de estas niñas? O para incluso perseguir a los agresores. Datos han confirmado que los agresores pues son familiares, son gente cercana, amistades, y están ahí, y esto pues evidentemente pone la vida y la salud de las mujeres en riesgo. Estamos hablando de niñas. Yo creo que es algo que nos debe de preocupar y nos tiene que mover para poder cambiar. También la Asociación de Ginecobstetras han hablado de mujeres que padecen, por ejemplo, de presión arterial alta, que se le llama hipertensión, mujeres que también tienen avanzados estados de diabetes o incluso de cáncer, ¿verdad? Que pueden ser otras cardiopatías, enfermas del corazón que con un embarazo igual pueden sufrir la muerte. Pero a ver, Denis, en la parte legal, ¿cuál es la restricción de la legislación actualmente? ¿Qué cambios debe haber en la legislación para que se pueda permitir a las mujeres con una decisión informada, por supuesto, y además autónoma, continuar o interrumpir de forma legal un embarazo que pone en riesgo su vida? Bueno, eso me obliga evidentemente a relacionar el artículo 133 y siguientes del Código Penal salvadoreño, que data de 1998, como lo he dicho. Y es que este código establece el aborto consentido y propio, el aborto culposo, el aborto agravado, entre otras figuras.
y de manera expresa no ha establecido los permisos legales que sí establecía el código anterior, de tal suerte que nos encontramos en una dimensión o en un espacio temporal de inseguridad jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, nunca le va a establecer o no ha establecido expresamente que si el aborto terapéutico o el aborto, como ya lo mencionaba Noel, respecto de cuando ha precedido una violación sexual en una niña o adolescente o incluso en una mujer adulta, y el embarazo es producto justamente de esta relación violenta, de esta violación sexual, entonces no existe el espacio o la válvula legal para que la mujer pueda interrumpir legalmente el embarazo, a diferencia de otros países. Y de otro lado también el código anterior sí regulaba también el aborto eugenésico, le llamaba, es decir, cuando habían taras o malformaciones congénitas que hacían inviable la vida extrauterina del feto, en el caso concreto. De tal suerte como que... el caso de Beatriz. Como el caso de Beatriz, que por cierto, el caso de Beatriz concurrieron dos causales, si nos acordamos. Es decir, había una malformación por un feto anencefálico, con ese diagnóstico ya previamente por el hospital de maternidad en aquella fecha, es decir, hace un par de años, y también encima de eso el diagnóstico de Beatriz era, si recordamos, de lupus eritematoso sistémico, con daño de nefritis lúpica, es decir, que ya había daño en los riñones y que también hacía complicado y de alto riesgo el embarazo para ella. Insisto, esto era para criterio y diagnóstico de los médicos tratantes. Entonces, hoy por hoy lo que se vuelve necesario en El Salvador es justamente que se cumpla el valor de la justicia, del bien común y sobre todo de la seguridad jurídica. ¿En qué sentido? En que se regule estas excepciones y se vuelvan, dado que no es suficiente lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional en la sentencia que ya mencioné, 18-1998, donde teóricamente, en el mundo de las ideas, teóricamente se pueda interrumpir un embarazo. ¿Por qué? Porque los médicos se enfrentan a un dilema moral y legal de pronto. ¿Por qué? Dicen, si yo interrumpo un embarazo, estoy cometiendo el delito de aborto, pero entonces el dilema es que un día de esto se le va a morir una mujer y en ese sentido podrían eventualmente, bajo la forma de realización de los delitos por comisión, por omisión, llegar a cometer justamente el delito de homicidio agravado. Y esto lo digo si se muere la mujer gestante o embarazada en ese instante. Y lo digo porque justamente si yo como médico y soy el guardador de la salud de la mujer y a sabiendas de que puede morir y de la vida y a sabiendas de que puede morir y no hago nada, simplemente omito y me quedo de los brazos cruzados, pues en ese caso yo estaría cometiendo el delito de homicidio agravado. Esto pasa también, por último, y tal vez si nos queda chance podemos hablar del tema del secreto profesional, que no solo es un derecho para las mujeres, sino también, y para los médicos también, sino también es una obligación, un deber legal, tal y como lo establece el artículo 37 y 38 del Código de Salud, que regula el ejercicio médico a la luz de la ley para los médicos y médicas en este contexto del secreto profesional. Pero me quedo hasta acá. Claro, es otra manera, ya vamos a hablar del tema del secreto profesional. Ustedes están en este momento liderando una campaña que se transmite aquí en Gen TV, que es a favor de la salud de las mujeres, y ustedes en el mismo anuncio han aclarado que no están haciendo un llamado a abortar. Yo quisiera que en ese sentido nos pudieran clarificar mejor ese concepto de la campaña que ustedes desempeñan. Sí, precisamente lo que buscamos a través de esta campaña es poder evidenciar que existen riesgos y situaciones que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres. Y como mencionábamos, el caso de los embarazos en adolescentes, en niñas y adolescentes, los embarazos ectópicos, cuando la mujer tiene de base una enfermedad derivada de un embarazo. Entonces, todas esas son las situaciones que estamos evidenciando a través de esta campaña, y lo que buscamos es sensibilizar a toda la población salvadoreña y poderle decir, miren, las mujeres están en un alto riesgo y una gran probabilidad de que puedan
perder la vida, o en nuestro contexto, pues ir a la cárcel, como ha sucedido con las 17 y más. Ahí tenemos mujeres que han tenido pérdida. A propósito, ¿cómo avanza la situación de las 17? Pues seguimos trabajando, los compañeros, la comisión jurídica sigue trabajando para que se pueda dar un avance y que pues estas mujeres precisamente puedan quedar en libertad. Llevándolo a relación, pues también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos el año pasado emitió una resolución a favor del caso de María Teresa. Es importante porque esta resolución viene a respaldar toda la realidad que hemos puesto en evidencia, ¿no? Y decirle al Estado, necesitamos, y la población salvadoreña necesita, que se regule en el tema de penalización absoluta del aborto. Necesitamos recuperar las causales que ya se tenían antes de 1998. Y Denis, hablando de cómo viene el caso de las 17, ¿hay alguna novedad jurídica que esté resolviendo el tema de la situación jurídica de estas mujeres cuya interrupción del embarazo fue, digamos, natural? No. Entonces, quisiéramos saber cómo va el avance. Bueno, quizá para comentar cuál es la coyuntura del caso de las 17, creo, y más, porque hay más mujeres que han sido condenadas, que se encuentran con sentencia firme por la misma historia, es interesante plantear y contextualizar que fueron denunciadas por abortos espontáneos, y esto es lo peligroso también, ojo con esta situación de la creencia de una penalización absoluta, de suponer y creer que incluso el aborto espontáneo es delito, y aquí me detengo y quiero ser enfático en decir que no, un aborto espontáneo escapa de ser delito en razón de que, como la misma palabra lo dice, es espontáneo, no reúne los requisitos de la definición de un delito como tal. ¿Y qué es delito? Muy brevemente, una conducta voluntaria, típica, antijurídica y eventualmente culpable. En ese sentido, el aborto espontáneo como tal no entra en esa definición. Y una última situación que tiene que ver con lo que ya mencioné, es que justamente el aborto espontáneo no se encuentra tipificado en el Código Penal. Es decir, no dice, se condenará o la sanción de tantos años para una mujer que se practica un aborto espontáneo, porque es inverosímil, es absurdo estar hablando de tal situación, porque justamente es espontáneo. Sin embargo, nosotros como Agrupación Ciudadana tenemos ya 6 años de estar litigando casos o llevando casos en los tribunales y también en sedes administrativas, en donde han sido denunciadas mujeres por partos espontáneos. Hay una recientemente por un aborto fallido, que no es intencional, que no es el intento de un aborto, pero a la luz de la ginecobstetricia, por supuesto, pero que se interpretó que ella intentó practicarse un aborto. Entonces, aquí yo creo que tiene que haber un cruce de información entre los conceptos médicos y los conceptos legales para no confundirnos y no seguir cometiendo los mismos errores al acusar mujeres por denuncias y diagnósticos de cualquier índole, como por ejemplo de los partos extrahospitalarios que han sufrido, que por cierto, todo parto extrahospitalario es de alto riesgo y que han sufrido las mujeres estando solas, es decir, en condiciones inseguras para ellas. Entonces, el punto es que de las 17 estamos llevando los casos siempre, estamos presentando cursos de gracia nuevamente. No hemos hecho una campaña tan fuerte o pública como en el caso de los indultos hace más de un año, pero sí es interesante que hemos tratado de llevar siempre los casos, por ahí también con recursos de revisión de sentencia que se están preparando al interior de la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana, y bueno, seguimos luchando. También estamos llevando casos activos de mujeres procesadas, es decir, que no han sido condenadas y que, se sigue luchando para lograrlas sacar de la cárcel. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos conversando con Denis Muñoz, que viene de la Agrupación Ciudadana,
y también con Noel González, miembro de Jóvenes Voceros en Derecho Sexual y Reproductivo. Vamos a hablar en el próximo bloque sobre este tema de aborto legal y seguro, cómo se encuentra en otros países esta situación, por qué El Salvador es uno de los 7 países que no permiten un aborto legal seguro, y de otros temas, así que no nos cambie, ya regresamos. Bueno, la salud de las mujeres, a propósito de una alerta internacional con el tema del virus del Zika, que como ustedes saben, el 1 de diciembre se emitió esta alerta desde OPS, OMS y de algunas asociaciones de un virus que en mayo del año pasado se había dicho que bueno, era muy leve, y después se dijo, bueno, no, ojo, que hay ciertas asociaciones con el tema de la microcefalia y con el tema del síndrome de Guillain-Barré. Noel, tú como miembro de Jóvenes Voceros en Derecho Sexual y Reproductivo, pues has dado un seguimiento estrecho a lo que también está pasando en América Latina respecto al Zika y el debate que se ha generado también en torno a la despenalización del aborto. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, importante rescatar el caso que se presenta en Colombia sobre la petición de la interrupción de un embarazo precisamente en una mujer con un feto que tenía malformación congénita, es decir, microcefalia, en el caso específico. Y al hacer los análisis respectivos, pues también se evidencia que hay virus del Zika en la placenta y también en la capa del cerebro del feto, ¿no? Yo creo que es importante poder decir, y como ya lo dijo reiteradas veces la OPS y lo hemos dicho nosotros también como organizaciones de sociedad civil, es necesario poder abordar el tema del Zika desde un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a ver solo de la cuestión biológica, sino que también desde aquellos factores que pueden repercutir en la mujer y en estos fetos en gestación. Como ya sabemos, también la situación del Guillain-Barré en nuestro país ha habido aumento de casos. Lo mismo pasó en Brasil y lo mismo se ha dado en la península francesa, donde también se vio esto, y creo que es una situación que nos alarma, ¿verdad? Porque de tener, por así decirlo, unos pocos casos en lo que va del año a tener un aumento en cuestión de meses, nos lleva a esa alerta. Entonces creo que hemos emitido nosotros como sociedad civil un llamado solicitando al Ministerio de Salud y a todas las instancias correspondientes que se pueda brindar componentes estratégicos para la atención. Es decir, no solo en el componente de salud, sino que también hemos solicitado al Ministerio de Educación que se aplique de inmediato la currícula de educación sexual integral. Ya se tienen los módulos, es del conocimiento de nosotros que organizaciones de sociedad civil están apoyando para la implementación, han contribuido en la réplica, es decir, en la reproducción de ese material, y que se les está dotando al Ministerio de Educación, ¿verdad?, de ese material que es importante, se ponga de ya a implementar. Y es que quizás cuando ya ocurren estas situaciones de salud pública, que además no solamente son en El Salvador, y viene como la alerta directamente, la emergencia que le ha denominado la Organización Mundial de la Salud, es que realmente la mirada se pone en los países que están haciendo. En el caso del Salvador, las recomendaciones internacionales sobre el tema ha sido este llamado a emergencia de salud pública. Ustedes, Denise, que asistieron a un foro que realizó el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud hace una semana, ¿cómo han visto la respuesta que está dando en este caso el ente rector de salud? Bueno, sin duda están respondiendo conforme a lo que ya dice la Constitución de la República de El Salvador respecto del derecho a la salud de la ciudadanía. Y esto está fundamentado en el artículo 2 y en el artículo
65 y siguientes de la Constitución de la República, donde se establece incluso que es un bien público la salud en El Salvador. Me parece muy bueno que estén mapeando, identificando muchos factores que tengan que ver con las mujeres embarazadas y que la asociación, ¿no?, con SICA, y también el cúmulo también de especialidades que se tienen al estudio de las mujeres que se encuentran con SICA. Hay que ver también cómo evoluciona, ¿no?, porque de hecho también la alerta fue declarada apenas en diciembre pasado, pero hay que ver cómo se viene desarrollando las gestaciones de las mujeres que tengan SICA en El Salvador. Todavía creo que es muy prematuro mencionarlo, pero a mí me parece muy bien que de momento se estén tomando las la Organización Mundial condiciones de la Salud de control por parte del Ministerio. Ahora, lo que sí, la verdad, la Agrupación Ciudadana todavía no puede tampoco compartir, digamos, es con el tema de que se abstenga el tema de derechos sexuales reproductivos, es decir, que se abstengan las mujeres de poder quedar embarazadas. Digo esto porque eso implicaría negarle el derecho reproductivo y también a la sexualidad a una persona, sobre todo en un país donde hay una tasa de natalidad bastante fuerte, ¿no?, y bastante alta en ese concreto, pero creemos que en términos generales se está dando el abordaje, y sobre todo también en el tema de la prevención de la enfermedad SICA, que me parece muy positivo, porque pues justamente se tiene que dar un abordaje más preventivo que curativo, ¿no?, para poder llegar a las situaciones. Ya nos mencionaba también, Noel, el tema de las responsabilidades institucionales. Está educación, el Ministerio de Educación, lo importante que también se toquen estos temas de salud sexual y reproductiva. Pero también hay otro componente, que es el tema de la cultura machista. No siempre una mujer puede en una relación. Sabemos de casos de hombres que le impiden a la mujer, por ejemplo, tomar anticonceptivos. Ustedes, Noel, ¿cómo han visto esto en comunidad, digamos ya, en lo concreto, en lo local? Las barreras que existen para que las mujeres puedan tomar sus decisiones libremente en torno a su salud sexual y reproductiva, una de ellas, pues ya las mencionas, es el patrón machista que existe, y no solamente el hecho de que las mujeres puedan decir, mira, hoy no vamos a tener relaciones sexuales, sino que son obligadas. Y vuelvo en la parte de juventud, porque ya decíamos que el 30% de estos embarazos son en adolescentes, y si tenemos esos casos son violaciones. Las mujeres no llegan conscientemente o no llegan con esa decisión de poder tener una relación sexual, sino que están siendo forzadas, y esos embarazos son producto de esas violaciones sexuales forzadas. Y en ese sentido vemos una de las principales limitantes que nos afecta en El Salvador es el poco acceso a la educación sexual y reproductiva, a una información libre de estigma, de discriminación. Yo siempre he dicho, miren, pero es que no tienen que haber sistemas de salud amigables, tienen que ser las personas las amigables con las y los adolescentes. Muchos están manejando ahora el término de los programas de salud amigables, pero no, cuando vamos y buscamos atención, se nos están negando, por ejemplo, el uso el acceso a los condones. Llegas y lo primero que hacen es, ¿y cuántos años tenés? Y mira, si vos deberías de estar estudiando. Le voy a decir a tu mamá. Exacto, y son esas cuestiones que precisamente no nos dejan avanzar en la toma de decisiones informadas, en la toma de decisiones sobre salud sexual reproductiva, y que ya sabemos que el joven no va a decir, bueno, como no me dieron el condón, no voy a tener relaciones sexuales. Es mentira. Entonces, consideramos que es importante, ¿no? Y también quizás recalcar algo que sucedió en 1998,
y es que los primeros módulos de adolescentes para adolescentes que saca el Ministerio de Educación con esa buena voluntad, ¿verdad?, por apostarle a la educación sexual reproductiva, fueron vetados y quemados por la Iglesia. La Santa Inquisición. Digamos, la Santa Inquisición de la educación. Entonces, ¿por qué? Porque se argumentó que si tenían esa información, las y los jóvenes íbamos a ir a tener relaciones sexuales deliberadamente y esto y lo otro y lo otro. Pues déjenme decirles que en Holanda, uno de los países que tiene programas y proyectos de educación integral en sexualidad desde la primera infancia, es uno de los países que tiene menor número de embarazos. Claro. Entonces, veamos cómo esto puede ir evolucionando. Sí. Y pues quisiéramos un estado donde se separara la cuestión, la injerencia de la Iglesia, y lo voy a decir así, de la Iglesia Católica y de otras iglesias que impiden la toma de decisiones sobre la sexualidad. Muy bien. De las y los jóvenes. Vamos a hablar de estos agentes socializadores, ya dijimos en la escuela, en la parte educativa, obviamente están también las iglesias, están incluso las asociaciones comunitarias, hay de todo. Pero queremos mencionarles en este momento cómo la gente habló de si estaría de acuerdo en que se legalice la interrupción de un embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer. Esto fue lo que nos dijeron. Es un tópico un poco difícil. Yo pienso que se pueden considerar varios aspectos. Precisamente de acuerdo no lo estoy, porque Dios es el que da la vida, pero creo que habría que analizar cada caso en específico. Pues francamente le diría que no, porque es atentar contra la vida de un ser vivo, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es la abstinencia, es otras medidas preventivas, más que curativas, ¿verdad? Pues creo que no, de verdad que no. Yo pienso que no, eso no debería ser correcto, la interrupción del embarazo, aunque esté en peligro la vida de la mamá. Creo que hay otras fórmulas o hay otras estrategias terapéuticas para poder salir bien con el bebé y la mamá. Estoy totalmente en desacuerdo en que se interrumpa el embarazo. Siento que involucra mucho la religión y también las normas morales. Entonces, pero para mí, si se debería de interrumpir o no, bueno, depende de la gravedad de la madre, ¿no? En ese caso sí, involucra la vida del... Creo que ambos tienen derechos, la madre y el niño tienen derechos, entonces no se puede interrumpir el derecho de ninguno y tampoco del bebé ni como de la madre porque somos seres humanos. Bueno, ahí están las opiniones, hay 2 mujeres y 2 hombres. A ver, Denis. Bueno, me pareció, coincido con quien dijo hay que ver cada caso concreto, es decir, hay que analizar el caso y también que ambos tienen derechos, tanto la mujer gestante como también el feto. En este caso le llaman también el no nacido o nasciturus. Fíjense que era parte de lo que yo comentaba al principio respecto del estado de necesidad que ya habla el artículo 27 del Código Penal cuando establece las causas que eximen de responsabilidad penal y que por esa vía la Sala de lo Constitucional ha resuelto este tema de aborto cuando hay excepciones, pero es que estas no se encuentran determinadas expresamente en la ley y ese es el problema de la inseguridad jurídica y además, ¿quién lee las sentencias de la Sala de lo Constitucional? Sobre todo en un tema tan poco debatido en El Salvador y que hasta hace pocos años se está poniendo por lo menos a preguntar y a mencionar varios elementos que interesan mucho. En ese punto yo creo que hay que mantener una situación muy importante y no perder claridad en lo siguiente. Mi derecho no es el suyo, ni el suyo es el mío, para empezar. Por lo tanto hay que respetar derechos humanos y fundamentales, más allá estemos de acuerdo o no. Pero también hay que entender que hay derechos relativos y no derechos absolutos. Les pongo yo a la audiencia un ejemplo, o 2 ejemplos podría ser muy brevemente. Si bien es cierto, no tenemos el permiso ni el derecho de quitarle la vida a una persona, pero existe la legítima defensa. Es decir, que si hay
una agresión ilegítima en un estado, en un momento determinado, y se está vulnerando la vida o el patrimonio incluso pues de alguien, la persona tiene el permiso para actuar y lesionar. Viene una persona a este set y de pronto nos quiere lesionar a nosotros con un arma de fuego. Y viene un vigilante de este sitio y pues detona, gatilla su arma de fuego y lo lesiona. No tiene derecho, de hecho, pero se justifica en razón de esa agresión ilegítima. Bueno, en Inglaterra lo dirimen de una manera muy fácil, en el sentido de aquí priva el derecho de la mujer. Si su vida está en peligro, nosotros priorizamos por la mujer. Bueno, punto. De hecho, yo eso quería hablar del tema del derecho comparado, pero tal vez el segundo ejemplo muy brevemente que quiero poner es también el cumplimiento de un deber. Cuando un agente de autoridad ve que hay un desorden y pues tiene que intervenir, pues evidentemente va a tener la posibilidad de cumplir su deber, y si lesiona a alguien, pues será en el cumplimiento de un deber, por supuesto, pero tendrá que verse el caso en particular. Fíjense que en ese sentido lo que se aplica en Colombia, y ya Noel lo mencionaba, es que en Colombia a partir de mayo del 2006 es interesante que se da la despenalización parcial del aborto en aquella nación. Y sí, efectivamente, va más allá, no solo de las 3 causales que hemos hablado que estaban en El Salvador. Es decir, no estoy hablando solo del aborto terapéutico, ético y eugenésico, sino también en los casos de incesto y de inseminación artificial, porque habían bastantes casos en los cuales había inseminación artificial forzada, es decir, no consentida por la mujer o niña o adolescente, y quedaban embarazadas. Muy bien. Denis, tengo que hacer la última perfecto, pausa, okay. Y al volver vamos a ver cómo están los países, por lo menos en América Latina, con este tema, y también los patrones culturales y las instituciones que pesan sobre estas decisiones. Ya regresamos. Denis Muñoz, vuelvo contigo nuevamente con el tema de cómo se encuentra este tema de la interrupción del embarazo, de la, ¿cómo se llama?, decisión informada de una mujer en El Salvador con relación a América Latina. Bueno, hay mucho que decir. Ya estaba mencionando el caso de Colombia, que mediante una resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, pues dirimió, resolvió justamente y le dio cabida a las excepciones de aborto que ya he mencionado. Pero de otro lado, vámonos más al sur. En el caso particular de Argentina, tienen la campaña legal del aborto, legal y seguro, desde 1928. Y evidentemente ya casi un siglo. Y pues evidentemente contemplan y practican justamente interrupciones de embarazo por excepciones. El caso más reciente, por supuesto, en octubre del 2011, fue el caso de Uruguay, que ya no solo actuó en base a las causales, sino que existe la despenalización y, por cierto, legalización de aborto en el caso de Uruguay a partir del 2011. Y bueno, el caso cubano pues siempre ha existido. Y bueno, tenemos también la ILE o la interrupción legal del embarazo en México, que no solo se queda incluso también, al igual que Uruguay, con las excepciones, sino también tienen la interrupción de embarazo por plazos en decisión. ¿Qué quiero decir con ello? De que hasta las 12 semanas, efectivamente, la mujer puede por decisión interrumpir su embarazo. Y por último, puedo hablar el caso de Guatemala, que sí admite el aborto terapéutico a pocos kilómetros de El Salvador. Podemos ver que sí, evidentemente, es posible la causal salud para el derecho de las mujeres y que se pueda realizar este derecho informado de la mujer. Ojo, la agrupación ciudadana y la colectiva feminista en ningún momento está por imponer una salida de una interrupción de embarazo o aborto, sino más bien porque exista una opción para la mujer, una posibilidad u oportunidad de ejercerlo o no, ante una circunstancia determinada, en este caso de su estado de salud, como ya dijimos, los padecimientos de una cardiopatía, una preeclampsia, una diabetes, un cáncer linfático, como en el caso Manuela, que lo podemos hablar en otro momento, un cáncer intrauterino, etcétera.
Bueno, sabemos que desde el año 2006 se ha venido exigiendo al Ministerio de Educación incorporar la educación sexual integral en todos los niveles educativos. ¿Por qué es importante incorporarla, Noel? ¿Por qué se tiene que conocer también todo este papel que juegan los agentes socializadores para tomar determinada decisión? Precisamente porque cuando le brindas a la población la información y la educación necesaria, las mujeres y los hombres podemos tomar las mejores decisiones. Y eso pasa por conocer tu cuerpo, por saber qué implica la sexualidad, qué es el ente sexual, y que no es solamente el hecho de relación sexual, ¿verdad? El sexo, como dicen algunos, o como ya tiene el propio nombre científico, el coito, sino que va desde la expresión física, del cómo te vistes, desde tu forma de actuar y ser. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la sexualidad, precisamente nos permite conocernos como un ente integrador, como un ente social de la libertad de todos y todas. Y digo esto porque precisamente va desde un derecho. Veamos que la educación es un derecho y la educación integral en sexualidad también lo es. Sin embargo, en los países donde está plenamente permeado por un sistema, digámoslo, religioso, ¿no? Con una imposición religiosa, donde hay una doctrina que precisamente dice que el hecho de usar anticonceptivos es pecado. Comencemos de ahí, de cómo estos entes socializadores han ido permeando en nuestra sociedad y han hecho que lleguemos a la situación donde estamos. En ese sentido es súper importante y recalcamos que el Ministerio de Educación tiene un papel muy protagónico y que si ahora se cuenta con las herramientas se puedan echar a andar. También se ha demostrado científicamente que en los países con un alto nivel de educación sexual y reproductiva tienen menos tasa de embarazos en adolescentes. Y si tenemos menos tasas de embarazos en adolescentes, tenemos menos tasas de violaciones, porque la educación sexual integral permite también a las mujeres poder, y a los hombres, ¿no? A los hombres poder entender que a las mujeres no se agreden, que a las mujeres no se les violenta, y también salir de aquel patrón estereotipado que existe de la construcción de las mujeres, ¿verdad? Ay, que la niña, que se debe de proteger, que se debe de cuidar, que debe de hacer esto, que no debe de hablársele de sexualidad o de los novios, pero al niño se le ha ido construyendo. ¿Y cuántas novias tenés? ¿Verdad? Entonces, veamos cómo la real educación integral en sexualidad podría venir a cambiar esto, porque no solo estamos hablando de un componente, sino que estamos hablando de muchos, como es la prevención de la violencia de género. Y creemos que ahora es un tiempo para poder hacer esos cambios. El Salvador está cambiando, la sociedad está cambiando, esperamos que estemos evolucionando. Denise, tengo 30 segundos para que digas un último mensaje en torno a la necesidad de abrir debates. Ya que hablas de la necesidad, quiero relacionar lo que dijo Evita Perón en Argentina, que ante la existencia de una necesidad debe de existir un derecho. Y en este caso puede ser tu hija, tu prima, tu madre, la que puede necesitar eventualmente, ojalá que no, por supuesto, una interrupción de embarazo, y que no se vale que se vulnere no solo su salud, sino también su vida por la negativa y la vulneración del derecho a la salud para ella. Así que eso, nada menos. Bueno, aquí le pusimos este tema a usted para que lo reflexione, lo analice, y en la interioridad de su familia y de su trabajo y de lo que usted realiza, póngase en los zapatos de aquellas mujeres que en este momento cumplen una sentencia de 30 y 40 años por una interrupción de embarazo que además fue natural, que ni siquiera se lo hicieron, esta interrupción. Así que la invitación es a reflexionar y a platicar de estos temas. Estos temas antes eran tabúes, ahora ya no. Así que agradecemos mucho a Noel González, gracias por venir.
Gracias a ustedes por permitirnos estar acá y compartir este espacio. Y a Denis Muñoz. No, gracias, muy amable por haber estado acá. Y sobre todo a ustedes, amigas y amigos, que acompañan esta señal de Gente Ve Opiniones en Canal 29, en señal abierta, 29 y 75 en Cable Claro y 29 en Tigo. Así que los esperamos para el día de mañana a una nueva entrevista. Gracias.